Todavía falta gente que se sume, falta Laura Di Marco que ya en un ratito va a estar con nosotros, vamos a aprovechar los últimos chismes de la política con Laurita, que es una genia en ese punto. Pero quiero presentarlos, los he estado mencionando permanentemente, Andy Freire, Santiago Bilinkis, gracias. Ambos son miembros del Consejo Fundador de Endeavor. Sí, señor. Así es. Felicitaciones. Muchas gracias. ¿Cómo tecnólogo, emprendedoristas? Yo el mundo del emprendedorismo lo tengo por la Fundación EMACE en Córdoba, por supuesto por Junior Achievement de tantos años, así que admiro profundamente a los que se dedican a inyectarle adrenalina a los jóvenes. Dos palabritas sobre lo que ustedes han estado, porque vi que hacías algunas anotaciones. Ya vamos a charlar con eso, pero ahora quiero aprovechar los últimos 10 minutos del ministro. Perfecto. Pero no lo vamos a dejar tan fácil. Santiago, desde tu perspectiva, pasaje al futuro, ¿qué le preguntarías a Esteban? Digamos, ¿cómo ves el desafío? Tranquilo, Mira cómo se puso en una mesa examinadora. Está muy bien. No, la verdad que lo que me queda en el tintero para preguntar de Esteban es ¿cómo podés desde el ministerio trabajar la cabeza de los padres? Porque una de las cosas que yo menciono con el capítulo del libro es que los padres son una gran barrera para el cambio. Los padres son una barrera para el cambio cuando no conciben que sus hijos sean educados demasiado diferente de lo que fueron educados ellos. Los padres son una barrera para el cambio cuando si un chico recibe una mala calificación o una sanción, protestan como jugador de fútbol ante una tarjeta amarilla, en vez de respaldar que si hay una infracción, esa infracción tenga consecuencias. De alguna manera, acá hay como un jugador más que no termina de estar del todo en la escena y no termina de estar del todo bajo el control del ministerio, pero sin el cual va a ser muy difícil hacer cambios. Muy buena pregunta. Y la verdad es que es el gran desafío. Yo creo que el gran desafío que tenemos no es los sindicatos, no son los paros, es cómo generamos esa revolución desde la sociedad. Yo creo que se hace primero predicando con el ejemplo, es decir, realmente mostrando vos la preocupación porque cada escuela del país entre en esta revolución, con lo cual vas a ver un ministro caminando el país junto a sus funcionarios. Realmente estamos armando un gabinete muy federal, algunos ministros que están pasando a ser parte del equipo, actuales de provincias, otros exministros que también se están sumando, y la verdad que vamos a estar caminando el país hablándole y mostrando que las escuelas, las historias de escuelas, apoyamos mucho, ojalá, en los medios de comunicación. O sea, yo espero que Pablo arme una mesa así de 6 maestros de distintos lugares del país que cuenten su experiencia y volvamos a poner al maestro como héroe. Ahora, también tiene que venir esto, acompañado, como te decía, a los 3 niveles de gobierno con acciones concretas. Abrir las escuelas fuera del horario escolar, para los padres. Que los padres sean también parte de una comunidad educativa. Nosotros lo hacemos en la ciudad con más de 120 escuelas. Las abrimos los sábados para que los padres aprendan desde cocina, en las enormes cocinas que tienen las escuelas, computación, programación, emprendedorismo, cómo armar un proyecto emprendedor, que es a lo que se dedica Andy, o los dos digo, pero ajedrez, deporte, empezar a generar que todos, o mostrar que todos somos parte de esa comunidad educativa. Hace muy poquito, lamentablemente, un par de días, sí, se robaron una escuela y la quemaron en Moreno, ¿no? Eso debería generar un escándalo. Digo, soy católico, pero como si se hubiera encendido una iglesia. Porque es un enorme sacrilegio que estemos quemando las instituciones educativas de nuestro país. Y esto es porque se ha desvalorizado. Entonces, si no hacemos algo desde abajo hacia arriba, tenemos un enorme problema. Yo creo que lo vamos a hacer con un presidente que va a hablar de la revolución educativa como Mauricio Macri, con un ministro que va a estar caminando, pero además con una enorme cantidad de ejercicios reales de mostrar por qué la educación impacta. Yo te quiero preguntar, ¿cómo pensás la interacción sector privado con sector público? Bueno, fundamentalmente del ámbito del emprendedorismo, porque estaba pensando en Andy y cómo hacer, vos decís, una comunicación entre escuela media y universidad. ¿Cómo hacer para que el emprendedorismo, que de hecho hay algunas instituciones privadas que fomentan desde los últimos años del secundario, se transforme en una inyección de estímulo cada vez más precoz? Primero, Andy va ahora a una función, felicitaciones públicamente, recién lo felicité, pero va a una función muy importante, que ya en la Ciudad de Buenos Aires, con Pancho Cabrera, trabajamos con él, desde Educación y Desarrollo Económico, la interacción sector educativo, escuela secundaria, con estos distritos tecnológicos. Entonces las escuelas de distrito tecnológico tenían una orientación tecnológica, la del Distrito de las Artes y así sucesivamente, lo mismo que hacer en el país. Si vos querés hacer un polo tecnológico en Tandil, que ya hay, deberías que las escuelas de Tandil orienten muchos de sus graduados hacia esa... O sea, ese es un camino. El otro que también hemos trabajado es en la enseñanza del emprendedorismo. O sea,
Hay pocas materias obligatorias en la secundaria de la ciudad. Una es emprendedorismo, la otra es programación de computadoras. ¿Por qué? La programación es el bilingüismo del siglo XXI. Español, computadora. Si le hablas a una computadora tenés capacidad de hablar todos los idiomas, porque las computadoras pueden hablar todos los idiomas. Pero además, el emprendedorismo, no solamente desde el punto de vista empresarial, que obviamente es importante, desde la generación de el yo puedo. Sí, claro. O sea, darle autonomía y decir que el joven salga diciendo, como te decía antes, no a buscar trabajo, a crearlo. Yo soy capaz de crear trabajo. Ministro, me deja con muchas ilusiones. Yo las tengo. Y también muchos puntos a controlar, por supuesto. Estoy con más ganas de empezar a contar lo que estamos haciendo que de seguir contando lo que vamos a hacer. Pero acá la gente está tomando nota de lo que propusiste, de que invite a los maestros, así que lo vamos a hacer. Perfecto. Gracias, Esteban. A vos, Pablo. Muchísimas Chao, gracias. Bueno, Andy, ¿cuál va a ser tu función? No sabía que era oficial. Tenemos noche de primicias en hora clave. Voy a ser ministro de Innovación y Desarrollo Económico de la ciudad. Muy bien, felicitaciones. Que, bueno, Esteban hizo el anuncio por mí, así que me tengo que ir a trabajar. te damos libertad. Me trajiste este libro, Argentina Emprendedora, que en realidad era una propuesta que tiene que ver con un dilema que creo que Esteban lo estaba mencionando muy bien, que es: los argentinos estamos entre los 5 países en el top 5 del mundo de actividad y pasión emprendedora. O sea, ¿qué porcentaje de la población activa se dedica a emprender? Argentina, top 5. ¿Qué porcentaje de los proyectos superan su 4º año de vida? Argentina, entre los peores 10 países del mundo. Entonces, lo que tenemos es un gran desafío, que es cómo hacemos que la gente emprenda y le vaya bien, y no que emprenda, le vaya mal y vuelva a emprender y le vaya mal de vuelta. Y la educación, básicamente formar empleadores y no empleados, es una de las maneras de poder generar esa cultura de innovación. Yo tuve mucho contacto a lo largo de estos años, porque todos los años voy a la jornada de la Fundación MAC en Córdoba, que justamente he visto crecer empresas y tienen una tasa de supervivencia de empresas formadas enorme, ¿no? Mucho, lo sé, que rompe ese paradigma. Pero una de las claves es que cuando los chicos los preparan en un plan de negocio, vas y el Estado, ¿cuánto cuesta hoy? ¿Cuántos impuestos? ¿Qué tenés que hacer para armar un negocio? Mira, yo justo estaba mirando los datos del Banco Mundial de cuántos días son necesarios de trámites para abrir un negocio en distintas partes del mundo. En Argentina, 25 días haciendo trámites para abrir un negocio. Con suerte. Bueno, optimista. Sí, en Chile, 8 días. En Colombia, 11 días. Esa es la competitividad que no tiene que ver con el tipo de cambio. A nosotros nos mata mucho la coyuntura y estamos discutiendo si devaluamos y recuperamos la competitividad. La devaluación es la solución última cuando demuestra que hiciste todo mal. Así que lo que tenías que hacer para recuperar competitividad, para ser más productivo, que pasaba fundamentalmente por la educación, que pasaba por lo que yo llamo el bono fiscal. No importa que te cobren tantos impuestos, importa lo que te dan a cambio, importa que el Estado funcione ágilmente, que vos puedas abrir negocios con velocidad, que haya realmente un fomento de la actividad empresaria, emprendedora. Si vos vas trabando todo eso, cada traba que vos ponés te requiere un dólar más alto. Cada uno de esos problemas de competitividad que no tenés en infraestructura, un dólar más alto. Cada uno de los problemas que hacen que la educación funcione mal y la gente que sale de la educación fracase o no sea capaz de generar empleo, un dólar más alto. Entonces finalmente le pedimos al dólar que resuelva todos los grandes problemas que no somos capaces de resolver. Iván, desde la Fundación Pensar, es el semillero un poco de alguna buena parte, no sé si buena parte, pero una buena cantidad de funcionarios del gobierno de Mauricio, de María Eugenia Vidal, de Horacio Rodríguez Larreta. ¿Cuántas otras fundaciones Pensar, bueno, está la Fundación Libertad y Progreso aquí, están en condiciones de generar, y esto ya pensando en el Estado, algún invitado lo planteaba acá, una escuela de gobierno, la necesidad de una escuela de gobierno o varias escuelas de gobierno? Mira, la verdad que muy pocas. Porque la realidad es que hay pocos partidos políticos en Argentina. Incluso creo que el PRO, inicialmente es el único partido político, que creó una fundación para capacitar gente. No, la UCR tiene el Instituto Levenson. Sí, pero la diferencia es que obviamente la UCR tiene una trayectoria histórica, es un partido centenario en la Argentina y se alimenta en muchos casos también de dirigentes que han pasado por el gobierno. Digamos, casos recientes de la creación de una fundación de cero,
sin haber tenido mucha gente que había pasado por un gobierno y casi nadie, o nadie de un gobierno nacional, es el único caso en Argentina. No por nada, y para mí es un motivo enorme de orgullo, la Universidad de Pensilvania tiene todos los años un ranking de think tanks globales, etcétera, y en cuanto a fundaciones o think tanks aliados directamente a un partido político, Pensar siempre sale como el número 1 de la Argentina, desde el año 2010 por lo menos, lo cual demuestra que se está haciendo muy buen trabajo. El Instituto Levenson también, se formó de cero, se formó con una generación una nueva. Interna de cambio. Vamos a la lucha. Quiero al contrario, quiero mostrarle que hay más materia, hay más Esto muestra la competitividad. Seguís tirando noticias, la fractura de Cambiemos arrancó en tu programa. No, al contrario, Acá está la grieta. Sí, sí. Santiago, esa la... Mirá, acá podemos discutir sobre la grieta, ¿no? Es la grieta, yo diría la brecha de tu contacto con las mejores universidades del mundo, ¿no? De las charlas TED. ¿A cuánto estamos? Teniendo en cuenta esto, lo que plantea Andy, que en emprendedorismo estamos ahí en el top, pero después el sistema, el ecosistema, el orden jurídico, las reglas no nos permiten. ¿A qué distancia estamos de ese mundo? Mira, no estamos tan lejos. La tecnología nos está cambiando la vida de una manera que se pasa por alto no solo en la Argentina. O sea, el cambio tecnológico está transformando nuestra existencia de una manera que se le pasa por alto a casi todo el mundo. Yo tuve hace unos años la oportunidad de estudiar en un lugar muy único, en una universidad llamada Singularity University, en una sede de la NASA en Silicon Valley, que tiene una mirada que no la tienen ni siquiera las universidades más avanzadas o más reconocidas, más tradicionales. Cuando vos pensás, por ejemplo, en una tecnología como la de autos autónomos, ahora está saliendo mucho en los medios las diferentes compañías que se pelean por ser la primera que pueda hacer un auto que pueda manejarse solo. Y sí, suena interesante, uno lee eso en los medios, pero cuando vos estás hablando de un auto autónomo, estás hablando, bueno, por un lado, de la principal causa de muerte de personas menores de 35 años, que probablemente bajaría radicalmente, o sea, salvarle la vida a millones de personas en el mundo entero. También estás hablando, por ejemplo, de que 3% de la población mundial trabaja profesionalmente conduciendo. Gente que maneja taxis, colectivos, ómnibus o camiones y que posiblemente en un plazo relativamente corto tengan que pensar en otra profesión. Por el lado positivo, por el lado negativo, cada una de estas tecnologías viene a cambiar las reglas de juego de manera muy profunda. Un ejemplo interesante es esta empresa Uber, la que habilita a casi cualquier persona a ser remisero. Al final del día no es otra cosa que eso, con mucho prestigio alrededor. Bueno, en Brasil debutó Uber hace un poco menos de un año atrás y incendiaban los autos la gente para evitar la presencia de Uber en Brasil. Eso te muestra hasta qué punto apenas una aplicación en el teléfono celular puede dar un lugar a un conflicto social por las tensiones que se generan entre quienes ganan el empleo y quienes lo pierden. Para mí lo que es muy interesante, y agradezco esta invitación en un momento donde la coyuntura nos pone un foco tan cortoplacista. Sí, parece parece un programa perro verde, ¿viste? Medio, porque la verdad que los análisis normales a esta hora pasan por el déficit del Banco Central, sí, claro. Digamos, el déficit público, la reserva del Banco Central, etcétera. Pero dije, ¿por qué no? ¿Por qué no? Bueno, realmente yo creo que es muy importante, digamos, la Argentina tiene siempre una perspectiva muy cortoplacista, pero ahora con una transición presidencial tan inmediata, eso se ve muy acentuado. Yo creo que esto de estar mirando los fenómenos más profundos y cómo los cambios globales transforman las reglas de juego en la educación, en el empleo, en las conductas cotidianas, en lo que significa ser padre, en lo que, digamos, todas estas cosas es fundamental tenerlas en la agenda. Desde que yo volví de esta universidad, una de mis misiones personales es que en la Argentina se discutan estos temas. Por eso empecé a tener una columna en la radio, por eso empecé a escribir en algunos diarios, por eso logré digamos, que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en su momento trajera profesores de esta universidad y los viene trayendo todos los años a que den y más gente acceda a ese tipo de contenido. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires también apoyó crear una beca para poder enviar a otros jóvenes argentinos que estudian donde yo estudié. Para mí hay que traer e incorporar esa perspectiva a la mirada de los argentinos. Te sumo una cosa más que está en el libro de Santiago que es súper interesante, que tiene que ver con lo que hablaba recién el ministro de Educación, que es el tema de las impresoras 3D. Ah, sí, claro. Hoy todavía es relativamente caro. Una impresora 3D se consigue en el mercado $2.000, $2.500, se puede conseguir una impresora 3D, pero se está abaratando a una velocidad tan espectacular. Lo contás mucho mejor vos que yo casi
Una falta de respeto que lo cuente yo estando vos en la mesa, ¿no? Ya lo hice yo, no te da problema. Pero lo que me interesa de este tema es la revolución económica que va a generar. Porque eso va a hacer que el valor no esté en fabricar las cosas, sino que el valor esté en los diseños. Y ahí nosotros tenemos una ventaja espectacular, porque ahora uno de los problemas grandes que tenemos es que si a nosotros nos dicen, viene una orden de, no sé, una empresa china, abrimos China al mercado chino y nos dicen, dennos 100 millones de autos. No podemos cumplir ese pedido. No podríamos ponernos a fabricar 100 millones de autos, por más que nos tomáramos 10 años para avanzar a 100 millones de autos. Pero en cambio, si viene una de esas empresas y nos dice 100 millones de aplicaciones preguntados, o 100 millones de un diseño para este vaso, o 100 millones de un diseño para esta computadora, o 100 millones de un diseño para esa corbata, o para ese micrófono, o para una llave, o para cualquier otra cosa, sí, el diseño es el mismo, es una sola vez que hay que hacerlo, y eso te permite ganar mercados espectacularmente, te permite que pasar de un país, que es un país relativamente chico en el mundo, a ser un país que puede producir para 5.000 millones de personas que pueden bajar tus diseños, y eso centralmente quiere decir que lo que tenemos que formar son cerebros capaces de tener esa capacidad de diseño que va a ser la que va a crear valor en el mundo en los próximos años. Les quiero plantear a todos, y les pido que se interrumpan esto, ¿no? Y complementen, esto es el ensayo de un conversatorio. Ya lo sumamos a Laura, que ya está con nosotros aquí. Fíjense que yo los escucho atentamente, y hasta no hace muy poco, no hace mucho tiempo, se discutía sobre las universidades públicas en la campaña, ¿no? Que Macri iba a cerrar las universidades, del otro lado de que las universidades que habían sido creadas habían sido universidades partidarias. Bueno, quizás faltó esa parte del reportaje que tenía mucho interés también en planteárselo a Esteban. ¿Cómo integramos la brecha entre se me ocurre, de las experiencias comparadas, cómo integramos la brecha entre las universidades más tradicionales, más antiguas, pienso en la nuestra, la Universidad Nacional de Córdoba, y las nuevas universidades? Y despartidizamos, no despolitizamos, despartidizamos el condimento. ¿Cómo se cierra la brecha ahí? Una cosa, Pablo, a mí hay una... Hace poco un periodista le pregunta a Mauricio Macri por el tema de, bueno, que se dice que Mauricio es de derecha, digamos, es de izquierda, derecha. ¿Qué? ¿Es de derecha? El mundo se divide entre los que se dan cuenta y los que no se dan cuenta. Y cuando lo escuchaba Santiago, por ejemplo, bueno, ahora... yo un poco lo que describía con la transición es que es muy difícil para mí entonces empezar a hablar de la aplicación de Uber a decisiones gubernamentales o a la gestión pública, o un concepto de Jeremy Rifkin, por ejemplo, que es Internet of Things, aplicado, la Internet de las cosas, aplicado a la administración pública. O Martín Tetaz, que recién un poquito se contradijo, porque antes le había preguntado a Esteban Bullrich, citando a Sir Ken Robinson, que plantea un modelo educativo donde no solamente se forma el cerebro, sino que también se puede educar el cuerpo, y por eso la importancia de que las escuelas también puedan dar educación física, por decirte, como una orientación, o artes aplicadas al baile, por ejemplo. Entonces digo, creo que el futuro, y me quedo con el entusiasmo de Esteban Bullrich, es muy promisorio, y me parece que nos la tenemos que creer, y me parece que el mundo se divide hoy, como pocas veces en los últimos 200 años, entre los que se dan cuenta y los que no se dan cuenta. Ahora, ¿cómo hacés? Pero yo pensaba, mientras hablaba de Singularity, y vos con Pinamar, con el inventario de la bicicleta y los autos, que tenés que identificar cuáles funcionan, cuáles no funcionan. Hay una... Digamos, el tramo entre el despojo... Muy fácil. Bueno, por eso, pero me parece que acá está la metáfora perfecta del desafío de lo público. Es una linda oportunidad, y se lo había dicho Simón Rodríguez a Simón Bolívar: o inventamos o erramos. Te digo mi visión del tema. Yo creo que justamente la tecnología y la innovación está permitiendo que un país pueda cambiar el curso de su historia mucho más rápido que antes. Bien. Europa se formó en cientos de años, Israel se formó en 50 años, Dubái se formó en 10 años. Y cuando vos miras dos casos que para mí son muy interesantes, uno es el de Estonia y otro es el de Ruanda, porque no estamos hablando de países cool, los países nórdicos. Skype se creó en Estonia,
¿Y por qué se creó? Porque en el año 2000 los líderes de Estonia dijeron vamos a hacer que toda la gente sea alfabeta en términos de programación. Y ahí surgió Skype, que vale más que YPF. Y que tiene 1.200.000 habitantes, todo Estonia, y que si te pregunto dónde está en el mapa no sabes dónde está. Ruanda hoy tiene 75.000 productores, emprendedores asociados al mundo del café. ¿Por qué? Porque su presidente dijo vamos a hacer de la industria del café nuestra diferenciación y crearon una especialidad del café súper sofisticada que se la salieron a vender al mundo y el mismo presidente fue a venderle a las cadenas de supermercados de los principales países del mundo el café de Ruanda. Y así creció más del 6% en producto per cápita por año. Entonces lo que creo que la manera en que se conectan las dos cosas es con una visión del país que podemos ser. En el momento en que vos tenés una visión del país que podemos ser, empezás a alinear todo tu energía atrás de eso. Sí, a ver, dale. Para mí justo lo que están diciendo tiene que ver un punto esencial. Escuchamos a Esteban, escuchamos todas estas ideas y parece que somos un país que vuela con ideas, esto es un futuro enorme. Y una cosa que ha hecho el populismo es que ha devaluado nuestras expectativas. El gran objetivo de, digamos, la promesa o la propuesta de un gobierno populista era lo mejor que puedes hacer es acceder a un plan social. Eso es tu objetivo en la vida. Y en cambio cuando nosotros cambiamos esto... Pero perdón, Marcos, ahí pongo un matiz. Sí. Porque mientras efectivamente coincido que la base del populismo parte de allí, este populismo que hemos tenido nosotros, por otro lado, te vendía la ciencia y la técnica, y fíjate vos que no es menor que el ministro de Ciencia y Técnica tenga continuidad en el próximo gobierno. Entonces, también lo traigo al debate, solo para amplificar, no para contradecir lo que está planteando, porque se invirtió, porque hubo, no sé si se hicieron bien o mal, se dilapidaron recursos, fue más propaganda y maqueta que contenido, la verdad que no lo sé, pero hay muchos científicos que sienten que han tenido un respaldo o han tenido un incentivo. Por lo tanto, es como un populismo sui generis, que mostraba en su cara más dura el clásico, el del manual populista, y por el otro lado advertía que todas estas cosas tenían que hacerse, ¿no? Sí, pero cuando vas a los barrios del conurbano, que es capaz la zona que más conozco, vas a Ciudad Evita, ves un montón de emprendedores, gente que abre su negocio, que tiene sueños, que es hábil para abrirse una pizzería, una remisería, hacer cosas. La facilidad de abrir un negocio es muy difícil, justamente lo que explicaba Martín, la facilidad de abrir negocios en Argentina es muy difícil, no conseguís crédito, los días que tardás, la habilidad, entonces vos podés tener una gran investigación científica, pero si no le llega al pueblo, al ciudadano de a pie que dice yo puedo desarrollar mis capacidades, puede quedar en la nada. Y creo que eso es justamente el desafío, es que lo que hablas de achicar la brecha, es muy barato y achicar la brecha, digamos, en lo tecnológico, en acercar conocimiento. Qué paradójico que mientras el gobierno invirtió mucho en científicos, digamos, en ciencia y técnica, en el INVAL, la presidenta está haciendo ahora, desde el sur ha estado haciendo algunas inauguraciones. Por otro lado, la calidad educativa se resignara culturalmente el valor de la evaluación. O, si como le preguntaba, si Leoni, el ministro de Educación, dijera, a mí las Pueblas Pisa, hay que hacer una prueba latinoamericana, porque nuestra idiosincrasia es diferente, ¿no? ¿Qué cosas contradictorias? ¿Cómo ordenar todo este contenido? ¿Qué pensás sobre eso, Iván? Mira, ahí me parece que un gran ejemplo, a pesar de que tengo diferencias, obviamente, en muchas cosas en lo político, es Rafael Correa. ¿No? En Ecuador, un gobierno claramente de corte, entre comillas, progresista, parte del Círculo del ALBA, Círculo Bolivariano, etcétera, etcétera. Y Correa, vale la pena leer sus discursos sobre educación, donde él critica a los gremios cuando bloquean la educación, la evaluación en particular. Correa tiene un programa ahora donde cualquier alumno que entra a hacer una maestría o un doctorado a cualquier universidad del exterior va becado absolutamente por el gobierno ecuatoriano. Y no solo eso, creó una universidad de formación docente donde la convocatoria para formar el plantel docente fue internacional, donde buscaron repatriar no solamente ecuatorianos, investigadores que vivían afuera para volver a Ecuador, sino que si eras extranjero y hablabas español, ellos te becaban para que vengas a formar los docentes del futuro en Ecuador. Además, un segundito, tengo que hacer una pausa si no me matan. El conversatorio está maravilloso. Ya retornamos, seguimos conversando.